Sean todos muy bienvenidos, amados hermanos, a este momento del estudio de la palabra del Señor y los días jueves estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Así que, como ya anticipaba nuestro amado hermano, estamos entrando al versículo número 3. Así que los invito a abrir sus Biblias, quizás ya la tiene usted lista ahí, en el capítulo 12 de la epístola a los romanos, capítulo 12, versículo 3. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que el Señor nos ayude a iniciar este nuevo versículo en este largo recorrido de la carta a los romanos, que como siempre recordamos, llevamos años estudiando y creemos que ha sido un tiempo de mucho crecimiento para todos nosotros, no solamente en el conocimiento, sino que también en las bases, por decirlo así, de la doctrina, que en definitiva es la que sostiene el cristiano. Nosotros vemos, hermanos, que hay un punto que adolece la cristiandad actual, la llamada Iglesia de Cristo, que es precisamente la falta de doctrina. Se explota mucho la emoción, se explota mucho las cosas nuevas, las cosas novedosas, pero cuando hay conflictos que resolver, no hay dónde echar mano, porque no hay doctrina. Entonces es muy provechoso, hermano, dedicar todo el tiempo que sea necesario al estudio de la palabra de Dios. Y el Señor nos ha tenido acá por años estudiando la epístola a los romanos como base de nuestra doctrina. Muy importante eso como comentario preliminar, amados hermanos, porque cuando María estaba a los pies del Señor, no estaba haciendo nada, pero estaba oyendo atentamente lo que el Señor decía, y el propio Señor dijo respecto a María: ella había escogido la buena parte. La pregunta que siempre hacemos es: ¿cuánto tiempo hemos de estar así como discípulos? La respuesta es una: lo que sea necesario. Así que el Señor nos ayude así con humildad a seguir estudiando esta hermosa carta del apóstol Pablo a los romanos, ahora ya iniciando el versículo 3 que hemos dado lectura. Note usted, amado hermano, que este versículo 3 inicia con un conector. Esto es muy importante, la gramática es parte de la regla de interpretación. Dice el versículo 3, digo pues, lo que nos obliga ciertamente a conectar lo que ya hemos estado hablando en varias reuniones de los versículos anteriores. Estuve hojeando por ahí y siempre haciendo un recorrido de todo lo que hemos dicho de este capítulo 12, lo iniciamos en marzo de este año. Estos dos versículos desde marzo, ahora ya septiembre, increíble, ya pasamos la mitad del año y estamos en septiembre. ¿Qué le parece, hermano? Iniciando el versículo 3. Bien, esos dos versículos que hemos estudiado, el capítulo 12, versículo 1 y 2, tiene que ver con una instrucción, una exhortación de Pablo a vivir una vida entregada, ofrendada, ¿cierto? Como lo dice el versículo 1, como una ofrenda en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el culto racional del cual hablamos, un culto divinamente razonable, es decir, guiado por la mente y por la lógica de Cristo. Y además un llamado a no tomar la forma del mundo, a una constante renovación de nuestro entendimiento para cambiar también nuestra forma, ¿cierto? En una metamorfosis que estuvimos estudiando, cuyo propósito final es comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Hago este resumen para poder entender ese conector del versículo 3. Todo redunda, ¿no es cierto?, apunta, converge en conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El agrado de Dios, lo que al Señor le agrada, lo que el Señor aprueba, lo que le da gozo al Señor. Esa es la voluntad directa de Dios. Pero también estuvimos estudiando las últimas dos reuniones, los últimos jueves, lo que era el concepto de la voluntad permisiva de Dios. Es decir, aquella voluntad que Dios en su soberana decisión permite debido a nuestra propia inconsistencia, rebeldía, desobediencia, y el Señor permite muchas veces, hermanos, que nosotros transitemos en esa voluntad permisiva, la cual, vimos varios ejemplos, siempre trae consecuencias, siempre trae llanto, dolor, desazón, muchas veces, y lo leíamos también, vergüenza.
Por lo tanto, los ejemplos fueron bastante notables. La vida de Abraham, ¿no es cierto? Vimos el ejemplo de Abraham cuando sale de Ur y comienza ese peregrinaje largo hacia la tierra prometida. Vimos el tema también del hijo de la promesa y nos quedamos al final con todo lo que significó la situación de Sara en una incredulidad inicial, pero después vieron que la promesa de Dios, tal cual Él lo había dicho, se había cumplido. Bien, eso resume un poco lo que es la voluntad permisiva de Dios, que trae sus consecuencias. Ya vimos las consecuencias. Y para terminar ese punto, hermanos, solamente conectar aquello y seguir con el versículo 3 ahora, es mencionar que este mismo Abraham después lo vemos ahí habitando ya, asentado en las regiones de Filisteas, y viene Abimelech. Los comentaristas no precisan si es el mismo Abimelech que tuvo el problema con su esposa, con Sarai, se acuerda, con Sara, que por la mentira de Abraham casi, a no ser que el Señor intervino ahí, Sara pasó a ser parte del harén de Abimelech. No se determina si es el mismo Abimelech, puede ser, pero no está definido. Pero hay un Abimelech que aparece ahí en el capítulo 21 de Génesis, que viene con una especie de lisonja, que lo comentábamos en su oportunidad, a pedirle al Señor, a Abraham, en el nombre del Señor, le dice: Abraham, yo sé que Dios está contigo en todo cuanto tú haces, así que te pido que firmes aquí por juramento perpetuo, es decir, por ti, por tus hijos, por tus nietos, etcétera, para poder establecer un acuerdo, un pacto ahí con Abimelech, el filisteo. Y vemos que Abraham comete el mismo error de las anteriores actuaciones, porque eso es lo que resumíamos nosotros diciendo que Abraham no todo lo hizo bien, todo lo que hizo creyendo al Señor, es decir, en la fe, lo hizo correcto para la gloria de Dios. Transitó en la voluntad directa, agradable, perfecta de Dios, pero todo lo que hizo en su humanidad lo hizo todo mal. Y esa es una gran enseñanza para todos nosotros. Todo lo que hacemos por nuestra lógica humana y nuestras corazonadas lo hacemos mal. Pero cuando nos sumergimos en la voluntad de Dios, haciendo lo que Él quiere, todo lo vamos a hacer bien. Por eso que también el Señor le decía a Josué que el Señor en todo lo iba a prosperar. Eso no tiene que ver con prosperidad económica, sino que está viendo con prosperidad ciertamente espiritual en los caminos que el Señor le ha trazado. Esa es la primera prosperidad que tenemos que poner en alto. Entonces Abraham firma el pacto con Abimelech, capítulo 21, no nos vamos a meter de nuevo ahí porque ya es un tema ya pasado, pero ¿qué quiero resaltar? Que ese pacto con el filisteo hasta el día de hoy tiene consecuencias, hermano. Lo presento como un dato histórico de la voluntad permisiva de Dios, que hasta el día de hoy tiene secuelas, que es toda la franja de Gaza, donde están asentados los actuales palestinos. Yo una vez escuchaba a un judío que en sus estudios, ¿no es cierto?, como buen rabino, ellos determinan que los palestinos son los antiguos filisteos. De ahí viene la palabra Palestina. Palestina viene de una transliteración latina que es filistín. Y que si hacemos la etimología y nos remontamos hacia más atrás de la historia, vemos que el origen es los descendientes de Misraín, hay una línea ahí, ¿no es cierto? Y que son los filisteos. La principal aguja, ¿no es cierto? Aguja en contra de Israel. Y ahí tenemos a Abimelech, el filisteo, que hace un pacto en el nombre de Dios, lisonjeando a Abraham. Yo sé que Dios está contigo, ¿cierto? Tengamos cuidado cuando alguien, no siendo creyente, viene en el nombre de Dios a levantar nuestro ego y nuestra espiritualidad. Siempre hay algo que podría ser no legítimo ahí. Tenemos que siempre abrir los ojos. Y Abraham, ¿qué es lo que hace? No le pide dirección al Señor, no le pregunta al Señor, no mira hacia arriba, va y firma el pacto y las consecuencias saltan a la vista al día de hoy. Hasta el día de hoy, imagínense, miles de años después, tenemos el gran conflicto de los palestinos ahí y con Israel. Muy bien, con eso quiero terminar ese punto, hermanos, que nos sirva de lección para poder siempre estar confirmando, comprobando cuál es la voluntad de Dios. Teniendo en claro eso,
Ahora en el versículo 3 entendemos este conector. Es como que Pablo dice, por lo tanto, después de haber entendido todo aquello, él hace un llamado. Dice, digo pues. Esta expresión digo pues puede ser traducida también como una orden, es un imperativo apostólico. Ordeno por lo tanto. Después de haber escuchado todo lo que es entregarnos al Señor, dejar de pensar como hombres, dirigirnos en la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por lo tanto, versículo 3, que dice una conclusión, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Nos vamos a detener en ese momento, en ese punto, para analizar todo este contundente argumento de Pablo, de instrucción de Pablo, que nos lleva básicamente a analizar 4 puntos. Primero, una instrucción transversal, amados hermanos. ¿Qué significa transversal? Que es para todos. Aquí no es desde el líder que está, normalmente en las iglesias así, los que están arriba, el clero, hacia los laicos, no. Todos estamos llamados por un imperativo apostólico. Digo por lo tanto, ordeno pues una instrucción transversal para todos. En segundo aspecto, el apóstol Pablo presenta una advertencia a no tener un alto concepto de sí, que podría traducirse como arrogancia, como soberbia, como altivez. Acuérdense ustedes que el fermento de la carta a los romanos, y precisamente ahí, en los 3 capítulos que hemos estado estudiando los últimos tiempos aquí, me refiero al capítulo 10, 9, 10 y 11, tuvieron que ver en relación a la altivez de los romanos que habían lisa y llanamente desechado al pueblo de Israel. Entonces el segundo concepto es tratar la arrogancia, la soberbia, la altivez, que es una lección que la vamos a estar recibiendo toda la vida de cristianos, la vamos a estar recibiendo en nuestras vidas, en una exhortación escrita, pero también un llamado a ponerla por obra, hermanos. En tercer aspecto, Pablo confronta este fermento arrogante de los romanos, que lo vamos a ver de manera específica, y en cuarto lugar, introduce los dones espirituales. Porque esto es muy importante, hermanos. Si podemos servir al Señor en la iglesia, porque el Señor se sirve en la iglesia. Usted no puede decir yo quiero servir al Señor fuera de la iglesia. Todo lo que sea servicio para la gloria de Dios se hace dentro de la iglesia. Y cuando decimos dentro de la iglesia, no me refiero al local de reunión, no me refiero a un templo, a una basílica, nada de eso. La iglesia es el cuerpo viviente de los creyentes, de los salvados. Si usted pertenece a un cuerpo, ¿no es cierto?, a una iglesia local, ahí usted debe servir. Nunca los colores propios son bienvenidos, hermano. Siempre los colores propios son para la propia vanagloria de la persona. Pero si usted y cualquiera de nosotros quiere servir genuinamente al Señor, se debe incorporar comprometidamente, ¿cierto?, legítimamente, con un buen espíritu, a servir dentro de la iglesia. Y eso lo vamos a ver en su oportunidad. Detengámonos ahora, hermanos, acá en la primera parte del versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada. Bien, muchas veces hemos leído de Pablo este puesto en alto, ¿no es cierto?, de la palabra gracia. La gracia es una palabra maravillosa, hermanos, que nos va a acompañar no solamente en nuestra vida peregrina, sino que por toda la eternidad. Acuérdense que uno de los propósitos de nuestra elección soberana para salvación es precisamente para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante vemos 3 propósitos al menos de nuestra elección y de nuestra salvación, para ser santos sin mancha delante de Dios, ¿no es cierto?, para ser adoptados hijos suyos y para la alabanza de la gloria de su gracia. 3 propósitos podríamos decir, de los cuales algunos ya se han cumplido, pero el último de los cuales será en la eternidad. Lo único que hablaremos es de la gracia de Dios, porque Él nos ha querido salvar, Él nos ha querido dar lo que no merecemos,
La gracia, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, es lo que nos permite ser salvos. Yo sé que esto lo podemos recitar de manera de memoria, ¿no es cierto? Efesios 2, 8, 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe, dice, ¿cierto? Nosotros vemos que la salvación es por una obra de Dios, por una obra de gracia de Dios. Y la palabra gracia en sí misma significa un favor no merecido, pero aún más, un favor desmerecido. ¿Cuál es la diferencia entre favor no merecido a un favor desmerecido? En que el favor no merecido, usted no ha tenido ningún mérito para recibirlo. Pero un favor desmerecido es que usted se hizo indigno por causa de su rebeldía, de su pecado, de recibir este beneficio, este favor de Dios. Por lo tanto, nosotros, amados hermanos, tenemos que poner siempre en alto esta palabra gracia, porque es la cual nos ha favorecido gratuitamente para salvación. Me gusta mucho la expresión de Efesios 2:8 cuando dice, por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Repitámoslo, y esto no de vosotros. Nunca se nos olvide, hermanos, que nada es de nosotros. El apóstol Pablo le dice a los corintios, ¿quién te distingue? ¿Qué has recibido? ¿Qué tienes, no es cierto, que no hayas recibido? Entonces, todo lo hemos recibido por gracia, amados hermanos. Y la gracia se contrapone con las obras. Muchos tienen este debate, hermanos, que es prácticamente las bases del catolicismo romano, desde donde muchos de nosotros provenimos. Acuérdense que la salvación, comillas, en la doctrina católica es básicamente por obras. Y toda religión que pregona la idea de salvación por obras es una religión falsa. La salvación no es por obras. El apóstol Pablo dice, si quiere buscarlo ahí en Romanos capítulo 11, versículo 6, dice así, Romanos 11, 6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. No hay complemento alguno entre la gracia y las obras. El gran conflicto, ¿cuál es, hermano? En que nosotros debemos entender que la salvación consumada en Cristo, la salvación que significa perdón de pecados y justificación, es decir, declarados justos, aptos para entrar a la gloria, es una obra exclusivamente de gracia. Efesios 2:8, entre otros pasajes, porque por gracia sois salvos, así lo dice. No dice seréis salvos, no dice seríais salvos, no, seréis salvos. Pero las obras, hermanos, no vienen a ser la causa de nuestra salvación, sino que una evidencia de que ya somos salvos. Evidentemente, el individuo que es salvado por la obra regeneradora de Cristo, aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido sellado con el Espíritu Santo, aquel cuyo nombre ha sido inscrito indeleblemente en el libro de la vida, ese individuo, por razón natural de su nueva naturaleza en Cristo, dará obras. Obras para la gloria de Dios. Normalmente nosotros pensamos que obra es sinónimo de beneficencia, obras de beneficencia. ¿Cómo le llaman, no es cierto, en un concepto muy técnico? Filantropía, altruismo. A ver, yo le voy a decir un dato de entidades filantrópicas o altruistas. Por ejemplo, la masonería. La masonería es una orden antigua, muy antigua, que reviste mucho misterio en sus dogmas, en su simbología y en sus propósitos. Bueno, no voy a hablar de la masonería, pero ellos, en una acción práctica a la ciudad, como ciudadanos, hacen obras de beneficencia. El Rotary Club, por ejemplo, el Club de Leones. No sé si en otros países existirán estas entidades como el Club de Leones. Acá existe aquello. Y otras más, la Cruz Roja, entidades de salud, en fin, educacionales también. Todas ellas son entidades que practican las obras de filantropía. ¿Qué significa filantropía? Filo es amor, antropo es hombre, amor a la humanidad. Y de esa manera muchos creen que serán salvos. Me acuerdo de esta
viejita, ¿no es cierto?, que todos conocimos, al menos por la televisión, en fotos, en internet, la Madre Teresa de Calcuta, ¿se acuerdan? La Madre Teresa de Calcuta dio su vida por los pobres. Lo preocupante que su enseñanza no era el Evangelio de Cristo. Ella terminó sus días pensando que el Evangelio era ayudar a los pobres, era hacer obras de beneficencia, que no son malas en sí, pero no es lo que salva al individuo, si eso es lo dramático. El Señor Jesucristo corrigió a la masa de personas que lo buscaban y les decía: trabajad no por la comida que perece, trabajad por la comida que a vida eterna permanece y que el Padre os dará. Estaba hablando de sí mismo. Por eso que a reglón seguido les dice: el que no come mi carne ni bebe mi sangre no puede ser salvo, en otras palabras. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy serio, muy solemne, muy urgente. La salvación no es por obras. El apóstol Pablo, según lo leíamos aquí en Romanos 11:6, habla de que no hay un complemento, no es complementario. Y usted me dirá, o alguien podrá dudar y decir: bueno, ¿y Santiago? Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Eso no está poniendo las obras a la misma altura de la fe. Si usted lee el texto y el contexto, se va a dar cuenta que es así. Ahí se está refiriendo a que el creyente, por las obras que hace, cómo actúa, su testimonio, muestra su verdadera fe. Porque ¿cuál era el conflicto de Santiago? Que muchos decían: yo tengo fe, pero no tenían testimonio. No tenían ninguna pizca de testimonio de que esa fe era verdadera. La conversión, amados hermanos, no solamente se dice, no solamente uno se jacta de decir: yo me convertí en tal año. Eso no sirve para nada. Lo que tiene que evidenciarse es que hay cambios. El creyente no es perfecto, estamos totalmente de acuerdo, pero sí está en un constante cambio, en una constante santificación práctica, progresiva. Por eso es que nosotros debemos distinguir lo que son las obras que la Biblia enseña a las obras que la religión enseñó. Entonces, es momento propicio para repasar esta doctrina que siempre nos va a acompañar. Nuestro propio ministerio se llama Solo por Gracia, y no de una manera presumida ni un cliché, sino que es la experiencia de vida tuya y mía, amado hermano, amada hermana. Tú estás aquí diciendo amén, teniendo una Biblia en tus manos, siguiendo la reunión con interés por pura gracia, solo por gracia. Porque cuando uno se adentra en las Escrituras, uno descubre que fue escogido por gracia, fue llamado por gracia, fue justificado por gracia, fuimos capacitados para servir al Señor por gracia y estaremos para siempre jamás con el Señor por pura gracia. Entonces la palabra gracia tiene mucha relevancia en esto, y Pablo estaba cautivo de todo lo que decía, de todo lo que hacía, de esta palabra maravillosa. Por eso que le dice a los romanos en una exhortación que no es fácil, hermano, llamar a la humildad no es fácil, pero él se atribuye esa prerrogativa, ese derecho, pero no ufanamente, sino que dice, versículo 3 nuevamente, ¿cierto? Romanos 12:3, digo por lo tanto, por la gracia que me es dada. La gracia, el favor desmerecido. Yo quiero que observemos algunos pasajes, hermano, antes de avanzar respecto a esto, porque no podemos pasar en alto un punto muy base, fundamental de nuestra fe, de nuestra manera de concebir el Evangelio. Todo es por gracia. Tú te desprendes de la gracia, tú te desprendes de la base de lo que significa la gracia y te vuelves altivo. Inmediatamente te sientes merecedor y mejor que los demás. Pero la gracia de Dios te permite estar en una posición humilde. Y esa humildad no es humana, no es tampoco presumida, fingida. Es una humildad legítima que desciende de lo alto. Mire, veamos algunos pasajes, hermanos. Primero aquí mismo en Romanos capítulo número 15. Romanos capítulo 15, versículo 15 al 16. Mire cómo se expresa Pablo. Romanos 15, 15. Dice así, Romanos 15, 15. Más os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, mire lo que dice, por la gracia de Dios que me es dada, verso 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo.
el ministerio de Pablo, él mismo lo atribuye a la gracia de Dios, al favor desmerecido. Nunca él se atribuyó méritos. Una de las cosas que hace la gracia de Dios es que anula inmediatamente cualquier vestigio de méritos que pueda haber en tu vida y en la mía. Eso nos distingue, por decir así, de lo que es la religión. La religión siempre pone al hombre en alto. El hombre es el que busca a Dios, el hombre es el que escogió a Dios, el individuo es quien aceptó a Cristo. Imagínense la insolencia, gracias al Señor que hemos ido aprendiendo que nosotros no aceptamos a Cristo, que Él nos aceptó a nosotros. Por la gracia de Dios vamos entendiendo que nosotros no amamos a Dios antes que Él nos amara primero. Primera de Juan capítulo 4, cuando habla del amor, el apóstol Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. La iniciativa siempre es de Dios hacia el pecador. Pero cuando nos olvidamos de este lenguaje de la gracia de Dios, invertimos todo el Evangelio, todo el principio elemental del Evangelio, que es Dios quien desciende de la gloria para rescatar al pecador. La primera pregunta que aparece en la Biblia, de Dios hacia el hombre, la primera pregunta de Dios hacia el hombre, ahí en Génesis 3, fue precisamente ¿dónde estás tú? Note que es Dios santo quien sale en búsqueda del pecador. No es el pecador buscando a Dios. Entonces de ahí se establece una premisa base para nosotros. ¿Cuál es? Que la gracia de Dios nos enseña que no fuimos nosotros los que buscamos a Dios. No fuimos nosotros los que escogimos a Dios. No fuimos nosotros los que amamos a Dios primeramente, sino que Él lo hizo primero. Y Pablo lo dice aquí a los romanos de una manera muy clara. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, con osadía, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada. Siempre abrazándose, lo voy a decir en esos términos, abrazándose de un don divino, de una gracia inefable, que es el favor desmerecido de Dios. Nosotros estamos aquí, hermanos, discípulos de Cristo, aprendiendo de su palabra por pura gracia, por la gracia de Dios. No hay ningún mérito. A veces nosotros nos confrontamos con la gente, a veces con nuestras propias familias incrédulas, que no quieren saber nada del Evangelio, y cuando te enrostren y quizás te quieren fastidiar en contra de lo que tú crees, siempre recuerda, tú has entendido por la gracia de Dios. La gente que está afuera no es que no quiera, no podríamos decir meramente no quieren creer. Amado hermano, no pueden creer. Efesios 2:1 dice que el hombre está muerto en sus propios delitos y pecados. ¿Cómo un muerto puede oír? ¿Cómo un muerto puede levantar la mano? ¿Cómo un muerto puede escoger? ¿Cómo un muerto puede expresar su necesidad de salvación? A menos que Dios le dé vida, ¿no es cierto? El texto de Efesios 2:1 es tremendo. Mas Dios nos dio vida, ¿cierto? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Nosotros aprendemos, hermanos, que todo es por la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice que para ser ministro de Jesucristo a los gentiles es una obra de la gracia de Dios. Para poder estar ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, es una acción de la gracia de Dios. Esa es la enseñanza clara de las Escrituras. Avancemos un poquito en los libros acá y nos vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, capítulo 15, este es un pasaje maravilloso. Versículo 10 dice así. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Note. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este es un pasaje maravilloso. Bueno, como todos, ¿no es cierto? Pero este, en respecto a la gracia, es un pasaje muy clarificador para entender cómo pensaba Pablo, cómo escribía siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Porque acuérdense que Pablo era el anterior Saulo. Y usted ve la vida de Saulo en los primeros capítulos de Hechos y ve un hombre arrogante, un hombre que era miembro del Sanedrín,
un hombre que se jactaba en su linaje, era de la tribu de Benjamín, era irreprensible, pero se lo dice a los filipenses, ¿no es cierto? Todo lo que para mí, decía él, era ganancia, era jactancia, era créditos, era objeto de sentirse mejor que los demás, dice, lo tengo por estiércol, por basura. Imagínense. La verdad que la gracia de Dios te hace entender que nada de lo humano vale más que el Evangelio. No tiene que ver esto con aplausos, con créditos humanos, con reconocimiento, con pergaminos, con diplomas, con doctorado. No tiene nada que ver con eso. Es una obra gratuita de salvación y es Dios quien por su propia gracia te capacita también para servirle en este mundo para la gloria de Él. Entonces Pablo, note usted que en el versículo 9 acá, de 1 Corintios 15, ve ahí usted, hermano, en 1 Corintios 15, 9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Curiosamente, voy a decirlo así, Pablo en su etimología, la palabra Pablo significa el más pequeño de todos. Y no podía ser de otra forma este nombre porque Pablo genuinamente y realmente se sentía el más pequeño de todos. No se sentía el más grande. Él le dice a Pablo, le dice a Timoteo, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, palabra digna y fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice él, yo soy el primero. ¿Qué le parece? Él se ponía en el top one, ¿no es cierto?, en el primero de la lista de los pecadores. Es que la gracia de Dios te lleva a eso, a no sentirte merecedor de nada. Tú te peleas con tu hermano, yo soy el primer pecador, no tú, yo soy el primer pecador, no soy el primer santo, sino que el primer pecador. Es al revés, ¿te fijas? Entonces vemos, hermanos, que Pablo presenta una perspectiva tan distinta a la religión. La religión te ensalza. La otra vez nos acordábamos de que a veces es inconcebible, ¿eh? Hay iglesias en que los ministros, subministros, se hacen llamar reverendos. Hay algunos que se hacen llamar reverendísimos. Yo no sé si ellos, de verdad, lo digo con mucho temor y temblor, pero lo digo con responsabilidad, si ellos han conocido lo que es la gracia de Dios. Porque un individuo que se empapa de la gracia de Dios no puede resistir que le llamen reverendo o reverendísimo. ¿Sabe lo que significa eso? El más importante de todos. ¿Tú osarías, hermano, hermana, que alguien te dijera, tú eres el más importante de todos? El Señor nos guarde de eso, hermano, porque eso no es el Evangelio. El que quiera ser mayor, hágase servidor, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo, no queráis que nadie os llame el más importante de todos, cuando dice que os llame rabí. Rabí significa el más importante de todos, el doctor. Que el Señor nos libre de eso. Pablo aquí dice, soy el más pequeño de todos, como abortivo. Pablo se considera un abortivo. Versículo 8 dice, y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí. Todos entendemos lo que es el aborto, ¿no es cierto? El aborto es una especie de desprecio a una criatura que se está gestando en el vientre de una madre. Y cuando lo vemos en un sentido espiritual, Pablo era un hombre a los ojos de Dios despreciable, que perseguía a la iglesia, que consintió en la muerte del primer mártir de la historia del cristianismo, llamado Esteban. Él consintió. Él era un asesino intelectual. Pero nosotros vemos que este Pablo fue objeto de la gracia de Dios. ¿Por méritos? Absolutamente no. Y él lo dice. Su pecado le acompañó en el recuerdo, no la culpa, en el recuerdo toda la vida. Claro que sí, hermano, esto es muy importante también aclararlo. Nuestros pecados pasados siempre van a estar en nuestra memoria, tú no los vas a poder olvidar, pero no la culpa, porque la culpa se la llevó Cristo al madero de la cruz. Hermano, hay algo maravilloso que el Señor hizo. Nos quitó la culpa. La culpa en un hombre, en una mujer, lo lleva a la muerte, lo lleva a la desesperación, lo lleva a la droga, lo lleva al fracaso, al suicidio, a la destrucción. El hombre no puede vivir con culpa.
Por eso que el hombre tiene que acallar la voz de su conciencia para que la culpa no lo mate. Pero gloria a Dios, hermanos, que los que somos creyentes, el Señor se llevó la culpa. Hay un himno maravilloso que cantamos, ¿cierto? Mis culpas Él llevó, mis culpas Él llevó. Aquí Pablo declara su propia experiencia como un abortivo, porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Él no llevaba la culpa, pero sí el recuerdo, para glorificar al Señor de dónde había sido sacado. Nos acordamos, hermanos, de la iglesia, que dentro de sus prácticas, de sus actividades centrales, según ahí Hechos 2:42, estaba el partimiento del pan. Y el partimiento del pan tiene dos objetivos bases, por decirlo así. Primero, recordar lo que Cristo hizo por nosotros, no cabe duda, eso es lo principal. Mediante dos símbolos, un pan y una copa, un cuerpo y un sacrificio, el cuerpo santo del Señor Jesucristo y la copa del sacrificio cuando Él derrama hasta la última gota de su sangre por amor a ti y a mí, vil pecador. Eso es lo primero. Pero en segundo aspecto, recordar de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos libró y cómo se llevó nuestra culpa, amados hermanos. Pablo se sentía un abortivo, se sentía un despreciado, un despreciable, mejor dicho, porque él perseguía a la iglesia. Y aparece este pero divino que siempre digo yo, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia de Dios, el favor desmerecido de Dios soy lo que soy. Él llevó toda su vida ese pensamiento, no merecía tal privilegio de ser, imagínense, el ministro de los gentiles, predicarle a los gentiles, siendo un judío cerrado, obtuso, defensor de su nación y de su religión, ahora le predicaba a los gentiles, hermano. Qué maravilla lo que hace la gracia de Dios, ¿no es cierto? Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Y qué más dice? Y su gracia, porque es la gracia de Dios, no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Se está refiriendo a los apóstoles, a los que estuvieron con el Señor. Acuérdense que Pablo fue llamado décadas, ¿no es cierto?, años más tarde que los que estuvieron con el Señor, los apóstoles. Dígase Pedro, Juan, etc. Pablo fue llamado después. Pero aún así la gracia de Dios lo llevó a tener ese encuentro que lo hizo apóstol legítimamente, ese encuentro en que él lo vio cara a cara, no cabe ninguna duda. Él dice, no han visto mis ojos al Señor. Él vio al Señor Jesucristo y él lo declara como apóstol. Yo no recibí el evangelio de ningún hombre, sino directamente de Jesucristo. Eso es lo que distingue a un verdadero apóstol. Así que muy de paso, esto echa por tierra a todos estos apóstoles que han emergido el día de hoy. Estos son presumidos, personas presumidas, llenas de orgullo, llenas de soberbia. No son apóstoles, son obreros fraudulentos, mentirosos, fascinerosos, que hacen de la piedad fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice el Señor, si alguien está escuchando. Pero aquí tenemos un verdadero apóstol y reconocen la gracia de Dios lo que es. Y reconocen la gracia de Dios lo que puede hacer ahora. ¿Quién capacitó a Pablo? La gracia de Dios, el Señor Jesucristo. Y dice, he trabajado más que ellos. Podría alguien decir, bueno, ahí se está jactando Pablo. No, pero es que el versículo no ha terminado. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero mire cómo la aclara, para que ninguno de nosotros saque una mala interpretación. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia de Dios la que nos mueve, hermanos. La gracia de Dios la que nos va enseñando. Por eso que casi todas las cartas de Pablo terminan en ese sentido, la gracia de Dios sea con vosotros. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Esto es muy importante también para entender esa transición, perdón, de lo que significa los judíos propiamente tal, cuyo saludo era paz de Dios, ¿se acuerda? Shalom. Y se centraba solamente en la palabra paz.
Pero Pablo, como apóstol de los gentiles, como nuestro apóstol, podríamos decir, ya no más solo paz, sino que gracia y paz. Porque la gracia de Dios es la que nos permite entender la paz de Dios. Y aquí, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo dice que él trabajaba más, no en sus fuerzas, sino la gracia de Dios con él. Maravilloso, ¿no es cierto? Mire, veamos un poquito más atrás en 1 Corintios, vamos a ver el capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Yo creo que este tema que estamos iniciando el día de hoy en el versículo 3 de Romanos, nos permite recordar muchos pasajes que hablan de la gracia de Dios y solamente estamos analizando eso que Pablo dice, os digo pues, por la gracia de Dios que me ha sido dada. Es bastante fecundo, ¿no es cierto? 1 Corintios capítulo 3 versículo 10, mire, veámoslo. 1 Corintios capítulo 3 verso 10 dice lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, nuevamente esa expresión, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Muy bien, ¿cuál es el contexto? El contexto es que entendamos que ninguno de nosotros es más importante y todos somos parte de una obra de Dios, de un edificio de Dios, de una labranza de Dios. Somos colaboradores en este gran trabajo. La viña del Señor. Por eso que a veces lo pensamos, ¿eh? Y puede ser una discusión a veces estéril, pero a veces lo pensamos. Cuando alguien dice, la iglesia del pastor A, la iglesia del pastor B, la iglesia del pastor C. La iglesia es de Cristo, hermanos, no es de ningún pastor. La iglesia es de Cristo. Cuando Pablo se dirige a los ancianos de Éfeso, ahí en Mileto, capítulo 20 de Hechos, les dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos de la iglesia a la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia es de Cristo, amados hermanos, no es de ningún hombrecito. Nosotros somos, por la gracia de Dios, colaboradores, servidores, pero el dueño es el Señor. Y esto comienza precisamente porque Pablo está corrigiendo una situación en los Corintios. Porque los Corintios también nos enseñan muchas de las aristas de nuestra pecaminosidad, que se da en muchos lugares en iglesia, donde algunos atribuyen a los nombres de las personas, ¿cierto? Yo me inclino por este hermano, yo por este otro, y Pablo le dice, si ustedes se inclinan por este y por este otro, ustedes son unos carnales. Son niños, no han entendido nada de lo que es el Evangelio. Así se lo dicen los primeros versículos del capítulo 3. Tanto era así profunda la situación de los corintios que había partidismos, igual que los partidos políticos, amados hermanos. Ustedes saben que en un partido político hay facciones. Hay algunos que tienen una cierta tendencia y el líder ahí, otra tendencia y otro líder, etcétera, siendo de un propio partido. Lo mismo en la iglesia, y eso no debe ser. Nuestro único adalid, nuestro único líder es Cristo. Nuestro único pastor y obispo de nuestras almas es Cristo Jesús. Y eso no anula, hermanos, que la Biblia enseñe que hay pastores. Por supuesto que hay pastores. Y la palabra pastor es la ejecución de dar el pasto. Si eso significa pastor, el que dispensa los pastos. Lo que pasa es que nosotros creemos que pastor es el que está arriba, ¿cierto? El obispo, el que está distanciado de la grey, que para llegar a hablar con él tiene que pasar miles de obstáculos, secretarios, secretarias, etcétera, si es que me recibe el pastor. No, eso no es el pastor bíblico. El pastor bíblico es alguien que está entre los hermanos, no sobre los hermanos. Pero el dueño de la iglesia sigue siendo Cristo Jesús. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y en esa ponencia apostólica el apóstol Pablo dice, yo no soy nada, Apolo no es nada, sino Dios es todo. Miren lo que dice el versículo 6. 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da, ahí está la palabra don, el crecimiento. Y ahí viene esta tónica de entender, hermano, que Pablo había recibido la gracia y lo pone en un ejemplo de un arquitecto, porque está hablando de un edificio. Entonces en el versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Note usted
podríamos decir una redundancia, gracia que me ha sido dada. La gracia es un don, es una dádiva, es un regalo. Pero aún agrega para que nadie dude, la gracia de Dios que me ha sido dada. Todo es por gracia, hermanos. A tal punto que dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Aquí está hablando de un edificio. Y él como apóstol había puesto las bases. Cuando usted ve un edificio, bonito así, usted nunca se olvide que antes de construir ese edificio, hubo planos, hubo estudios de suelo, hubo análisis previo para poner un fundamento. Los apóstoles no son el fundamento de la iglesia. Los apóstoles pusieron el fundamento. ¿Y qué es el fundamento? El fundamento es Cristo. Mire lo que dice el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Qué maravilla, ¿no es cierto? La iglesia verdadera no tiene a ningún hombre por fundador. No se sostiene en un hombre. La iglesia de Cristo se sostiene, se edifica en Cristo. Pero Pablo reconoce eso a la gracia de Dios. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y a continuación hace un llamado a los corintios y obviamente a cada uno de nosotros a que cada uno de nosotros debemos mirar cómo sobreedificamos. El fundamento ya está puesto. Pero no podemos sobreedificar cualquier cosa, sino que acorde al fundamento que es Jesucristo. Quería subrayar eso, hermanos, porque es tan importante que nosotros recordemos esto. La gracia de Dios es lo que calificó a Pablo. Es lo que permitió que él pudiera ser un apóstol de los gentiles y también poner el fundamento, el cual es Jesucristo. Terminamos esta noche, hermanos, con Gálatas capítulo 1, por favor. Si me acompañan a Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Maravilloso pasaje, mire. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con sangre y carne, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Hasta ahí la lectura. Quiero centrarme en el versículo 15. El agrado de Dios, la voluntad de Dios, ¿se acuerdan? Y esa voluntad de Dios proviene de una decisión soberana. Este pasaje se aclara mucho mejor cuando observamos, por ejemplo, Jeremías. Jeremías capítulo 1, que dice así, Jeremías 1:5, dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, es decir, te aparté, y te di por profeta a las naciones. Antes de que el hombre hiciera nada, él tal ya era escogido. Pablo lo reconoce de la misma forma. Agradó a Dios apartarme desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. La maravilla del llamamiento de Dios, hermanos. Nosotros ahora somos cristianos, no por méritos, no porque tú te jactes de que entendiste el evangelio versus tu vecino que es incrédulo, tu compañero que es incrédulo, una familia, un familiar que, en fin, vemos incrédulos que nos rodean y tú puedes jactarse en algún momento, jactarte tú o yo, de que hemos recibido algo por méritos. Pero Pablo nos aclara, al Señor le agradó salvarte. Y segundo, fuiste llamado para salvación por la gracia de Dios. Así lo dice Pablo. Agradó al Señor apartarme desde el vientre de mi madre, revelar a su Hijo en mí, por la gracia de Dios para que le predicase a los gentiles. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a meditar que estamos aquí y seremos salvos por toda la eternidad, solo por gracia. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos. Te damos gracias, nuestro Padre Celestial, por tu palabra santa, la cual tú has preservado hasta el día de hoy para que la podamos tener en medio nuestro.
Te agradecemos, Señor, porque nos has enseñado en esta noche que todo es por tu gracia, que todo es por una acción tuya de querer favorecernos desmerecidamente, sin que nosotros tengamos un mérito, porque todo es para tu gloria. Con justa razón tu palabra dice que te alabaremos en la eternidad y estaremos allí para la alabanza de la gloria de tu gracia. No hay himno más glorioso que hablar de la sublime gracia de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo en que hemos podido estudiar tu palabra y empaparnos de esta palabra, gracia, que nos acompañará el resto de nuestra vida y cuanto más en la eternidad. Oramos por todos nuestros hermanos, hermanas, por las dificultades de cada uno que tú bien conoces, Señor. Los encomendamos precisamente en tu gracia, en tu trono de gracia, en tu amor tierno, afectuoso y misericordioso. Muchas gracias, Padre. Gracias por estar en Cristo, porque a través de Él tú nos miras con agrado. Oramos en sus méritos. Amén.